Hay quien cree que hablar de escritoras silenciadas es cosa de un calendario que toca cada día 8 de marzo, en el cual pues nos hacemos un post bien bonito en redes sociales, lo compartimos con una foto en blanco y negro, con alguien así un poquito de la causa, ¿no? Y todos pues tan contentos. Bueno, pues no, la injusticia no tiene fecha, el ninguneo cultural tampoco descansa ni un solo día del año, y lo que realmente duele es que hay muchas autoras que no la silenciaron, digamos, solamente en vida, sino que después de la muerte todavía siguen siendo borradas, ¿no? Siguen no apareciendo en ningún manual o de manera muy a nota a pie de página, ¿no? Esa mayoría de sus manuales, por supuesto, escritos por hombres de bigote y despacho y tal, que se encargaron de reducirlas, pues, prácticamente a eso, a la inexistencia, como si nunca jamás hubieran pasado por la tierra. Y lo peor es que cuando reaparecen, cuando vuelven otra vez a salir a la palestra, lo hacen pues un poquito disfrazadas de la mujer de tal, la amiga de tal, ¿no? O la rareza exótica que salió en el país de cual, ¿no? Como si nunca hubieran parido obras que cualquier mortal firmaría pues con orgullo, y yo el primero de ellos, ¿no? Y no estamos hablando de nada excepcional, ¿no? Ni de excepcionalmente simpáticas, ni nada, sino estamos hablando de genios de primer nivel, a los que se les pasó la goma de borrar de forma literal por encima. Por eso hoy quiero hacer un ejercicio que es más bien un homenaje, y no en un día señalado, sino que nos valga para todos los días y de paso para que sea una especie de lista de agravios. Para decir en voz alta que no hace falta ninguna maldita efeméride para recordar lo evidente, y es que estas escritoras fueron sistemáticamente calladas, robadas e ignoradas. Y lo que va siendo ya hora es de que se ocupe alguien de ponerlas en el lugar que les corresponde. Así que voy a aportar mi pequeñita voz para eso. Y como muestra un botón, así que vamos a empezar con una mujer que debería estar en absolutamente todos los manuales de literatura, no como una curiosidad barroca, sino como una auténtica gigante universal. Una mujer que se enfrentó a la censura más brutal posible, que es la de la Iglesia, que además pervivió durante tantísimos siglos. Y aún así escribió páginas capaces de atravesar el tiempo desde donde ella se encontraba. Os hablo de Sor Juana Inés de la Cruz, que es con quien vamos a empezar nuestro repaso de hoy. Cuenta la leyenda, y da la casualidad de que en este caso la leyenda es verdad, que Sor Juana aprendió a leer con 3 añitos. Y no fue en un colegio elegante, brillante, ¿no?, de una ciudad así de relumbrón, sino en una hacienda que estaba perdidita por ahí en la profundidad de México. Para cuando ya tenía más o menos 8 añitos, ya había escrito su primera loa eclesiástica. A los 13 pidió disfrazarse de hombre para poder entrar en la universidad. Obvio y normal que no la dejaron, claro, porque, tener una mujer brillante en unas aulas donde solamente hay hombres, pues esa es la cosa más peligrosa que pueda haber, más que un tío con una antorcha entrando en una gasolinera. Así que se fue al convento de San Jerónimo, donde entró por elección propia. Y la verdad es que ella no buscaba la santidad, ni buscaba vestir el hábito por vocación. Lo que buscaba era tiempo y libros. Y allí, la verdad es que se juntaban esos dos factores, ¿no? Había una biblioteca de más de 4.000 volúmenes, hablamos de 4.000 volúmenes en pleno siglo XVII, en una colonia. Así que eso se convirtió en su celda, ¿no? En una especie de templo intelectual, donde iba a pasar por allí un montón de virreinas, de poetas, de eruditos y tal. Y mientras otras monjas rezaban maitines y todas sus obligaciones, ella iba escribiendo comedias, autos sacramentales, sátiras feroces, y hasta se atrevió con las recetas de cocina. Su obra estrella, El primero sueño, es un poema filosófico de más de 900 versos, donde describe el viaje del alma buscando conocimiento. Algo así como una especie de Ulises, pero en tono barroco, y escrito por una mujer que no tenía, ni siquiera el derecho a firmar un contrato. Y su texto más incendiario, que se llamó La respuesta a Sor Filotea, fue una bofetada ideológica en la que defendía el derecho de las mujeres a aprender, con frases como: ¿tienen ellas almas racionales como los hombres? ¿Qué razón se les da, pues, de no ser admitidas en las letras? Y os podéis imaginar lo que pasó, ¿no? Pues que llegó el arzobispo y la jerarquía eclesiástica detrás,
y tomaron todo este asunto como una afrenta personal, ¿no? Su inteligencia los incomodaba más que cualquier pecado que hubiera podido cometer, no solo ella, sino quien fuere. La forzaron a callarse la boca, vendió su biblioteca, renunció a sus estudios y tuvo que firmar una confesión con su sangre. Y poco después murió durante una epidemia mientras atendía a sus hermanas en el convento. Esta mujer fue un genio universal, fue capaz de mezclar poesía, teología, filosofía y sátira, todo de un solo golpe, a golpe de pluma, escondida en un convento y de espaldas a toda la comunidad. La historia oficial la iba a tratar como un adorno barroco, como la 10ª musa, como un exotismo de esa nueva España que se estaba formando mientras se borraba lo verdaderamente revolucionario, ¿no? Que no fue otra cosa que tuvimos aquí a una de las primeras gran feministas de América Latina. Y te voy a dar un dato un poco escandaloso. Sus libros circularon durante siglos con tachaduras, mutilaciones o directamente ocultos en archivos eclesiásticos, pero ahí estaban, no se terminaron de borrar y de hacerlos desaparecer. Mientras tanto, aquí en España, en pleno siglo de oro, otra escritora contemporánea le pasaba una suerte parecida, o sea que no solamente lo teníamos allá al otro lado del charco, y no la iban a silenciar a base de látigos ni nada, sino a base de utilizar un borrador académico para que no aparezca en ninguna parte. Os hablo de María de Zayas y Sotomayor, que se atrevió a poner a las mujeres como protagonistas de sus novelas cortas. Y esto, claro, fue dinamita para una sociedad que lo que prefería eran doncellas dóciles y caballeros de brillante armadura, heroicos montados en su caballo. Vamos a conocer su historia. El siglo de oro español suele venderse, yo lo hago a menudo también en muchos vídeos, como una fiesta de ingenios, ¿no? Quevedo, Lope, Calderón, Góngora, ¿no? Estas grandes figuras que tuvimos una especie de aquelarre de plumas masculinas que brillaban, pues, y brillan a día de hoy en todos los manuales escolares que se precien. Pero entre tanta barba y espada y sable y demás, había también, pues, alguna que otra voz femenina, ¿no? Que se atrevía a hacer algo que evidentemente para la época era totalmente impensable, ¿no? Que era poner a las mujeres en el centro del relato. Y esa fue la voz de María de Zayas y Sotomayor. Publicó 2 colecciones de novelas cortas, novelas amorosas y ejemplares en el año 1637 y Desengaños amorosos en el año 1647, que a día de hoy nos parecerían purita dinamita feminista, porque sus protagonistas son mujeres que piensan, que hablan, que se rebelan contra maridos o contra amantes violentos y traidores de todos, todo ese tipo de personajes que las rodeaban. Y ojo, no lo hace en plan meloso, dulzón y demás, sino con sangre, con fuerza, denunciando la violencia machista y el encierro social al que estaban sometidas ese siglo, el anterior y los siguientes, ¿no? Estamos en pleno siglo XVII, y María de Zayas, pues, ya estaba contándonos en aquellos entonces que lo que otros tardarían muchos siglos todavía en admitir, que ser mujer podía ser una condena en vida. Lo interesante y paradójico de todo esto es que sus libros fueron un éxito. Circulaban por Madrid, por toda Europa, por círculos académicos, se leían en tertulias. Gustaban al público. El problema vendría un poquito después, ¿no? Cuando los llamados guardianes del canon, ¿no? Y de la moral y toda esta parafernalia se pusieron serios y decidieron, pues, que eso de la cosa literaria seria era de hombres, ¿no? De mujeres con ganas de figurar y de volverse resultonas. ¿Y qué pasó? Pues que Zayas fue barrida de la historia. Ni rastro de ella durante siglos, nada. No sale en antologías, no sale en menciones en ningún texto, no se comenta nada de ella en clase. Yo nunca oí hablar de ella cuando estudié, nunca jamás. Y fue una pionera absoluta, fue alguien capaz de dar voz literaria a lo que hoy llamaríamos la violencia de género, sin metáforas, sin historias, sin vacilaciones ni nada. Lo más grotesco es que cuando hoy se recupera, hay quien la vende incluso como otra curiosidad más que apareció, fíjate, por casualidad en el siglo de oro, ¿no? Como esa rareza simpática. Es que me pasó hasta a mí documentándome a la hora de hacer este vídeo, que decía, ¿en serio? ¿Esta mujer existió? ¿De verdad escribió relatos que eran espejos incómodos de aquella época y demás? Pues sí, teníamos a Sor Juana en México levantando la voz contra la Iglesia, y a Zayas, que lo hizo con la violencia cotidiana que han sufrido las mujeres durante tantos siglos, ¿no? Y ambas pagaron el mismo precio, el ser borradas de la foto. ¿Para qué? No estáis de más en la literatura. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de que las ironías históricas
abundan, ¿no? Y a Zayas se la olvidaba a propósito, ¿no? Y otras autoras que vinieron también y que vamos a ver, consiguieron publicar, pero siempre y cuando lo hicieran sin su nombre real. Porque cuando lo hacían las linchaban, evidentemente, ¿no? Y aquí es donde viene la mujer de la que vamos a hablar ahora, nuestra siguiente protagonista, que tuvo que esconderse detrás de un seudónimo masculino para poder publicar lo que escribía. Tal vez te suene Víctor Català, no sé si te sonará Catherine Albert. Bueno, pues hay silencios impuestos y luego está el de Catherine Albert. Una mujer que no tuvo más remedio que matar su propio nombre para poder escribir. En el siglo XVII castigaron a Sor Juana con el silencio y a María de Zayas con el olvido, y en el XIX se refinó esta tortura, podíamos definirlo de esa manera, que era disfrazar a las mujeres de hombres para poder ser toleradas. Y esto ocurrió en el año 1898, insigne año donde los haya. Cataluña entera hervía entre modernismo, entre represión moral, y Caterina, una joven de pueblo, con una inteligencia demoledora, muy superior a la media, se presenta en un certamen literario en Olot, insensata de ella, y no se le ocurre otra cosa que ganar. El jurado, que se queda fascinado por su talento, le conceden el primer premio, hasta que se dan cuenta de lo que esa persona tenía entre las piernas. Y es que la autora de ese monólogo brutal, titulado, por cierto, La infanticida, era una mujer. Entonces, de repente, el aplauso se transforma en escándalo. Una mujer escribiendo sobre una madre que mata a su hijo. ¿Pero cómo se atreve? El escándalo fue de tal calibre que Caterina tuvo que desaparecer durante meses. Los periódicos la crucificaron. La alta sociedad la condenó y sus propios vecinos la miraban como si escondiera al mismísimo diablo entre los dedos y tuviera que ser exorcizada. Aquella historia, que era profundamente humana, por cierto, fue tratada como un acto de pura blasfemia. El veredicto popular fue perfectamente claro: o se callaba la boca o fingía ser otra persona. Y de esa manera nace Víctor Català, su alter ego masculino, el seudónimo con el que firmaría el resto de su obra literaria. Bajo ese nombre, bajo el de Víctor Català, escribe Solitud, año 1905, una de las más célebres novelas en lengua catalana de todos los tiempos. Una obra tremenda, áspera, donde la protagonista, que se llama Mila, se enfrenta al aislamiento, al deseo, al peso brutal de ser una mujer en un mundo que no está diseñado para ellas, que es un mundo de hombres. Lo único que estaba haciendo esta mujer, Caterina, era radiografiar la soledad femenina que ella misma estaba sintiendo, sin ningún adorno, sin salvaciones románticas, sin boda al final, sin nada, sin concesiones, de manera cruda. No había princesitas, había simplemente seres humanos que estaban totalmente rotos, buscando sentido entre las piedras. Caterina gozaba de un talento monumental, una intensidad lírica y psicológica que era comparable a la de Dostoyevsky, a la de Virginia Woolf y probablemente a más de la misma línea, pero con una voz rural, dura, local, que la hacía totalmente única. Pero tuvo que vivir escondida detrás de ese nombre falso para que su literatura pudiera circular. No fue ni siquiera un juego de seudónimos, fue una estrategia pura y dura de mera supervivencia. Y la soledad que escribió no era una temática, era su biografía, era su vida, literalmente. Vivió aislada, apartada, escribiendo entre sombras hasta el final de sus días. Su historia no solo la de una escritora con un seudónimo, sino la de una mujer a la que le roban el derecho a ser ella misma. En sus cartas se nota, se destila esa tristeza profunda que la arrebata, esa resignación que tiene cultivada y que tiene adaptada con la misma paciencia con la que tallaba cada maldita frase que escribía. Y no hay amarillismo posible ahí, solo la evidencia de que este talento femenino que tenía lo usaba para sobrevivir. Pero para poder hacerlo tenía que disfrazarse como un hombre. Y mientras Víctor Català llenaba los teatros, las librerías y demás, Caterina Albert se borraba poquito a poco del mapa. Era lo que había. El público adoraba su obra, pero por Dios bendito que nadie supiera quién era su autora real, porque de manera oficial ni siquiera existía.
Y hemos visto 3 casos en 3 siglos distintos con un mismo patrón, ¿no? Que es que la inteligencia femenina es una especie de amenaza sistémica, pero nos queda mucho viaje todavía, mucho por rascar. Hay silencios más modernos, hay silencios más sutiles, hay cosas que se disfrazan de una suerte de indiferencia o de ironía, y los que ocurrieron en el siglo XX, que ya los sentimos bastante más cerquita, ese siglo que además se vende como el siglo de la liberación, ¿no? Y de todas las modernidades posibles, pues mantuvo ciertos patrones como el de seguir arrinconando a ciertas mujeres incómodas. Y aquí va a entrar nuestra siguiente protagonista, una norteamericana muy salvaje, muy provocadora, que escribió un diario capaz de dinamitar la moral puritana de un país entero. Llegamos al ampuloso siglo XX. Esa época en la que todos Dios se llenaba la boca de decir ¡modernidad! ¡Mira! Y mandamos al hombre a la luna, ¿no? Progreso, liberación. Venga, todo nos vale. Nos hemos convertido en seres del futuro. Los hombres iban en coche, hablaban de Freud y nos creíamos todos, bueno, en aquellos principios, se creían todos muy evolucionados, ¿no? Pero la mujer, que escribía sobre sí misma, seguía siendo una amenaza pública. Ahí no habíamos cambiado nada. Iban pasando los siglos y seguíamos igual. Y llegamos al año 1902, donde Mary MacLane, una chica de 19 años, en Bath, Montana, un pueblecito minero donde el polvo de cobre lo cubre absolutamente todo, incluido el cerebro colectivo de la inmensa mayoría de la gente que habita esas tierras de la América profunda, publica un libro llamado I Await the Devil's Coming, espero la llegada del diablo. No era una novela, no era ni siquiera un diario, no era... La verdad es que es una obra muy difícil de clasificar, porque se trataba más bien de una especie de manifiesto, un manifiesto además de pura rabia, de deseo, de inteligencia, de todo, ¿no? Y esta mujer escribía, pues sin ningún tipo de filtro, ¿no? Ella decía que quería vender su alma al diablo por una vida un poquito más intensa, que se aburría de tanto puritanismo que había en su entorno, que el matrimonio era una maldita trampa mortal, que el amor masculino le importaba 3 carajos, todo ese tipo de cosas. Y ella decía, soy un genio. Escribió así, sin ironía, sin vueltas, sin pedir permiso. Y a todo el mundo le cae bien cuando un tío dice, soy un genio, y todos le aplauden. Pues esta mujer decía eso. ¿Y qué pasa? Que cuando se entera la gente, pues atragantaba a la hora de desayunar. El libro se convierte en un maldito éxito. Vende miles de copias. Fue la primera influencer literaria antes de que existiera el término influencer. Pero, cómo no, la prensa, dirigida eminentemente por hombres muy bien pensantes, la destrozó. Histérica, blasfema, enferma moral, narcisista, ya sabes cuál es tu sitio, etc, etc. Es curioso porque siempre que ha pasado en la historia esto, cuando un hombre habla de sí mismo y tal, se le llama filósofo. Cuando una mujer lo hace, pues se le llama loca, ¿no? Ya está. El escándalo que se generó desde aquellos entonces fue tan sumamente grande que Mary se convirtió en una caricatura pública. Era esa jovencita satánica de Montana que estaba por allí perdida. La invitaron a Nueva York, la entrevistaron, la fotografiaron como una rareza. Y cuando dejó de ser rentable, cuando ya la gente se empezó a cansar, pues la tiraron a la basura y ya está. Los siguientes libros que fue publicando fueron totalmente ninguneados, ya no era noticia, y terminó, pues, te puedes imaginar, ¿no? Sola, empobrecida, olvidada, muriendo en el año 1929 en un hotelito barato rodeada de los restos de su propia historia, de su propio mito. Y es lo que ocurre cuando eres un visionario, ¿no? Que escribes sobre identidad, sobre deseo, sobre soledad, sobre libertad femenina, cuando nadie lo ha hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces, abres un melón, la verdad, es que abres algo que el mundo no está preparado para eso. Eso después, pues lo aprovecharían Sylvia Plath, Anais Nin, no sé, o incluso las escritoras del New Journalist americano, ¿no? Lo malo es que la industria editorial, pues bueno, la trató como un producto escandaloso, mientras las ventas venían bien, la vendieron así, pues como curiosidad morbosa y demás, y cuando pues todo eso se pasó, pues ya está, pues la enterramos viva, total, ya no eres noticia, como he dicho, y a tomar por saco. Y cuando yo veo estas cosas me pregunto cuántas Mary MacLanes a día de hoy están domesticadas, censuradas y se encuentran en una situación parecida para que no las llamen locas, intensas o lo que sea, ¿no? Cuántas escritoras se tienen que maquillar de prudencia para poder seguir publicando
en un sistema que aún todavía le cuesta, y eso que creo que estamos viviendo una buena época en la que ya se está abriendo bastante las puertas para esto. Pero todavía hay bastantes reticencias. Lo de Mary MacLane es que de verdad es demasiado reciente. Digamos, se siente por lo menos demasiado reciente. Pero bueno, eso ha pasado en Estados Unidos con esta mujer que decía que soy un genio. Pero volvemos otra vez a España, para encontrarnos ahora con una mujer obrera y escritora, con una mujer que no tuvo ni titulares ni nada, sino que tuvo fábrica, tuvo exilio, tuvo olvido después, con el paso del tiempo. Una autora que el franquismo borró con más eficacia probablemente que cualquier censura victoriana que podamos imaginarnos. Hemos visto que Mary MacLane nació en un mundo que se escandalizaba, ¿no? Cuando una mujer se autodenominaba genio, ¿no? Luisa Carnés vino al mundo para que ese escándalo ni siquiera tuviera espacio, porque ella ni siquiera tuvo la opción de nacer en una familia con libros. Ella nació en una fábrica, ¿no? Entre agujas, entre telas, entre jornadas de 14 horas con mala luz y un taller de sombrería madrileño del que apenas salía. Y aún así, desde ese subsuelo social en el que vivía, se inventó a sí misma como escritora, sin academias, sin padrinos, sin apellidos ilustres, nada, solamente con el hambre que tenía, con las ganas de hablar de justicia, de palabra, de futuro, de todo eso, ¿no? Y estamos en los años 30, que mientras tanto en otro sitio se estaban discurriendo las tertulias del Café Pombo, que se llenaban de páginas culturales, ¿no? Con nombres de hombres geniales. Estamos en plena generación del 27, ¿no? Mientras tanto ella estaba trabajando y escribiendo de noche. Fue parte de ese grupo, ¿no? De esa famosa generación del 27, aunque por razones que no atajamos muy bien a intuir, su nombre apenas aparece en la foto. Qué curioso, ¿no? Aquel grupo que casi todos recordamos de carrerilla, ¿no? Como un cenáculo de poetas y artistas brillantes que tenían evidentemente ese ladito oscuro, ¿no? Que fueron esas mujeres que eran un decorado, que eran excepciones o que directamente eran tachaditas y ya está. Luisa Carnés escribe una novela que se llama Tea Rooms, Mujeres Obreras, en el año 1934. Es una de las obras más potentes y honestas de la literatura española del siglo XX. ¿Por qué? Porque retrata el trabajo femenino precario, la desigualdad existente, el clasismo y el despertar político de una jovencita empleada de una cafetería. Sin romanticismo, nada, cero, sin paternalismo, sin disfraces, sin tonterías. Los críticos de su tiempo, todos hombres, por supuesto, claro que sí, ya lo hemos dicho, estaban de tertulia literaria en tertulia literaria, no perdieron el tiempo para tacharla de literatura menor, que esperarían, no sé, versos bucólicos. Pues no, Carnés contaba la España invisible, la que nadie veía, la de las manos rotas, la de los sueldos de mierda, y todo eso pues no vende laureles. Con todos mis respetos, pues no es poeta en Nueva York, ¿qué le vamos a hacer? Porque estaba vendiendo otro tipo de conciencia. Tras la guerra civil, el exilio mexicano fue esa condena que recibió. Trabajó como periodista, como traductora, como escritora, sin parar, sin descanso, pero su nombre quedó totalmente enterrado bajo las ruinas del franquismo. Y murió en el año 1964, atropellada por un coche, en un país extranjero, mientras su obra se dormía pues, en los cajones de la censura española. Fue una de nuestras pioneras de la generación del 27, una cronista del proletariado femenino, que escribió desde dentro, además con conocimiento, sabía lo que se hacía. Y aunque el franquismo la borró como un cirujano, ¿no? Con precisión cirujana, sus compañeros de la generación del 27, la verdad es que tampoco es que la pusieran en una palestra, ¿no? No ha habido homenajes, no ha habido estudios académicos, hay muy poca cosa, ¿no? En los libros de texto que yo recuerdo de mi generación, yo no recuerdo a Luisa Carnés. Existía Lorca, evidentemente, Cernuda, Alberti, pero ella no. Yo no la recuerdo, pero ni siquiera de pasada. Tendría que rebuscarlo a ver si aparece o no aparece, ¿no? Yo creo que como si la República no hubiera tenido nunca mujeres, no existieron, ¿no? O simplemente era un género menor y ya está, ¿no? Y si ella fue borrada de la historia y por el exilio, nuestra siguiente protagonista que viene ahora, nuestra siguiente en la lista, lo fue porque brilló demasiado, ¿no? Brilló tanto que su país no supo qué hacer con ella. Una mujer que convirtió el lenguaje en materia viva y que durante años se trató pues como una rareza, como algo exótico.
Qué manido esto, ¿verdad? Si el siglo XX hubiera tenido justicia literaria, Clarice Lispector sería hoy un mito global al nivel de Kafka, de Virginia Woolf o de James Joyce, pero no. Durante décadas fue una excentricidad brasileña, una rareza tropical con nombre bastante difícil de pronunciar. Clarice nació en Ucrania en el año 1920, en una familia judía que huía de los pogromos. Llegó a Brasil siendo un bebé, creció en la pobreza, con una madre enferma, de pobreza a pobreza, y así ya desde niña escribió como si tuviera auténtico fuego dentro, ¿no? El primer libro que escribe se llamó Perto do Coração Selvagem, y perdonad mi portugués, que se traduce como Cerca del Corazón Salvaje, en el año 1943. Lo publicó con 23 años, y fue como un maldito terremoto en la literatura brasileña, un monólogo interior en femenino, sin trama, sin concesiones, con una voz que parecía venir de otro planeta, de otro sitio. Y la crítica, pues evidentemente no supe qué hacer con ella. Demasiado filosófico para ser femenina, demasiado emocional para ser intelectual, en fin, todo este tipo de epítetos, ¿no? Que no se acaban nunca, el doble castigo de siempre. La relegaron a ese limbo donde el talento, pues se clasifica, el talento femenino, nos referimos, se clasifica de algo misterioso, por no decirlo inasumible, ¿no? Porque una mujer que escribe sobre la conciencia, sobre el deseo, sobre la fe y la existencia, sin filtros, sin dioses, sin jefes, estamos hablando de alguien que fue periodista, madre, matemática, prácticamente una fuerza de naturaleza, con una intensidad que rozaba lo puramente místico. Obras que tiene como La Pasión según G.H. o Agua Viva son descensos directos al interior del alma humana, escritas como con una prosa que te revienta, que te desarma, sin formas, sin reglas, con ritmo, con intuición, con pura carne viva. Era y sigue siendo una de las escritoras más radicales del siglo XX. Pero, mientras tanto, los hombres del boom latinoamericano iban llenando las portadas y las academias, a Clarice la apartaron pues con una sonrisita condescendiente, ¿no? Como esa rareza, ¿no? Siempre utilizamos las mismas cositas. Clarice escribía como quería, no imitaba a nadie, no le interesaba gustar, simplemente escribía desde su alma desnuda, como han hecho tantos y tantos, ¿no? Y se les ha reconocido abiertamente. Pero el sistema pues la trató como una nota a pie de página, ¿no? Otra rareza mística más, y como veis, nuestra lista sigue creciendo, ¿no? Y en Brasil, incluso ahora, hoy en día, después de su muerte, se la sigue etiquetando de intuitiva, ¿no? Palabra que muchas veces pues los hombres solemos utilizar cuando una mujer es más inteligente que nosotros. Murió en el año 1977, un día antes de cumplir 57 años, casi calcinada por un incendio doméstico que la dejó marcada para siempre, y no es el único que vamos a ver hoy. Una metáfora cruel para una mujer que tenía fuego dentro, ¿no? Y que terminó consumida por él. Pero que no se me vaya nadie, que ahora vamos con una escritora que escribió su cuerpo con tinta y con deseo a la vez, que le arrebataron la firma antes de que pudiera alzar siquiera la voz. Ella es Colette. Si lo que hizo Colette lo hubiera hecho el Marqués de Sade, o tendría una cátedra en la Sorbona, pero tal cual, una colección de ediciones críticas y una serie de Netflix. Vamos, me juego mi pie izquierdo. Pero no, fue una mujer, fue libre, fue francesa y escribió sobre el deseo sin pedir permiso. Y eso, pues en la Francia de la Belle Époque, pues era un delito de lesa moral, que menos que eso, ¿no? Te cuento su historia, que empieza con una estafa, con una estafita. Mira, Colette escribió la famosa serie de novelas Claudine, pero quien las firmaba era su marido, Henry Gauthier Villars, alias Willy, un crítico literario de medio pelo con talento solamente pues para una cosita, ¿no? Que es aprovecharse del trabajo ajeno. Colette escribía, él firmaba, y el matrimonio pues vivía también, ¿no? Del talento de la muchacha. La crítica adoraba esa frescura, ese descaro, esa sensualidad de aquellas novelas sobre una joven rebelde que no encajaba en la sociedad. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de esa prosa tan luminosa y tan provocativa estaba una mujer de verdad, escribiendo su propia liberación? Cuando la verdad sale a la luz, porque siempre sale a la luz, fue un auténtico escándalo. Una mujer escribiendo sobre el placer. ¿Pero qué estamos locos o qué? El mismísimo país
que veneraba, por otro lado, las flores del mal de Baudelaire, por hablar del cuerpo, del deseo y demás, estaban condenando a Colette por la misma cosa. En los cabarets del Moulin Rouge la aplaudían, pero en los salones literarios la señalaban con el dedo. Porque sí, era brillante, pero es que lo peor era que no se arrepentía de nada de lo que hacía, ¿no? Y eso, me cago en 10, que eso es imperdonable. Y Colette no solamente escribió, vivió como le dio la maldita gana. Se separó, amó a quien quiso, fueran hombres, fueran mujeres, fue actriz, fue periodista, fue cronista de guerra y fue una novelista prácticamente inclasificable. Porque obras como Chéri o El puro y el impuro son retratos, diría que descarnados, del amor, del envejecimiento y del puro deseo femenino. Y escribía sobre lo que todas sentían, ¿no? Y sienten, y muchas veces no se atreven a decir. Y los pros los tenemos en esa prosa impecable, en esa finura sin caer en la pura vulgaridad, esa psicología, y por ser una de las primeras en hacer del cuerpo femenino un territorio literario con toda la dignidad del mundo y con toda la lucidez de la que era capaz. Su marido lo usó, la industria la sexualizó y la utilizó, y a día de hoy sus obras se leen, yo creo que bastante menos de lo que se debiera leer. Mientras tanto, al Marqués de Sade se le reedita cada año, con notas al pie, con prólogos de intelectuales sesudos y barbudos, ¿no? Que hablan de la transgresión como liberación. De verdad, leeros La filosofía del tocador, leeros, que vais a ver lo que es filosofía, de verdad. Pero bueno, cuando esa filosofía la escribe una mujer, pues un auténtico escándalo. Y a la literatura femenina al final no hay que darle permiso, lo que hay que tenerle respeto. Colette rompió todos los moldes, pero el canon se encargó de reconstruirlos después para que el sistema siga funcionando igual que lo venía haciendo. Y saltamos a una época en la que Europa ardía entre guerras y censura, ¿no? Y aquí teníamos la mujer que nos viene ahora, que tenía un doble delito, no ser escritora y ser republicana. Una mujer que escribió con la misma intensidad con la que sería olvidada con el paso del tiempo. Su nombre, María Teresa de León. Vamos a conocerla. Si alguien quiere entender cómo se borra una vida entera, pero entera, con una sola sombra masculina, que mire el caso que vamos a ver ahora, el de María Teresa León. Escritora, dramaturga, ensayista, republicana, combatiente y, para desgracia suya, pero desgracia infinita, esposa de Rafael Alberti. Alberti os suena, ¿verdad? Porque sí, porque esa fue su cruz, compartir la vida con un poeta que fue genial, tremendamente genial, y eso significó desaparecer detrás de él. Y aquí sí que hay sombras alargadas. Mira, María Teresa fue mucho más que la mujer ¿no? Fue una de las intelectuales más malditamente activas de la Segunda República. Fundó la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Dirigió la evacuación del Museo del Prado durante la guerra. Salvó cuadros de paso que hoy en día seguimos admirando cada vez que vamos al museo. Y escribió libros desde una lucidez prácticamente dolorosa. Memoria de la melancolía, escrita en el año 1970, no solamente es un título, es una radiografía del exilio, del desarraigo, del olvido al que fue condenada. No solamente ella, sino mucha gente como ella. Pero claro, en la España franquista y después en el exilio posterior, ese relato se escribió del revés. Alberti era el poeta héroe, ella el ecodoméstico. La memoria pública no tuvo sitio para meter a los dos, no había manera, tenía que ser o uno u otro. Así que nada de crónicas, nada para su teatro, nada para su prosa. Se la redujo a la compañera de, a la musa de, a la custodia de los papeles de, así hasta que la enfermedad, en este caso el Alzheimer, le robó lo único que le quedaba, su palabra. Y murió sin recordar quién había sido en un país que tampoco la recordaba a ella, así que aquí yo encuentro un paralelismo latinoamericano perfectamente claro, que fue Elena Garro, que fue la esposa de Octavio Paz, que vivió algo similar, ¿no? Muy parecido, no sé si más o menos trágico, ¿no? Pero ella cuando publicó Los recuerdos del porvenir en el año 1963, que fue una joya del realismo mágico antes de que García Márquez lo sacara, ¿no? Y fuera famoso por ello, pues fue la época en la que se separó de su marido, del premio Nobel, ¿no? Así que el círculo literario mexicano pues la lapidó socialmente.
la tacharon de delirante, etcétera y tal. Y yo veo siempre un paralelismo entre ellas dos. Y eso que fueron mujeres totalmente distintas, ¿no? En geografías diferentes, pero como una especie de mecanismo muy similar. Y volviendo a María Teresa, diremos que fue una escritora total, ¿no? Que su memoria, sus ensayos, su teatro, ese activismo que tuvo, pues lo podemos considerar nuestro patrimonio, ¿no? Un patrimonio de cualquier país que se considere a sí mismo decente. Y España, pues la verdad es que en esa época no fue ese país, ni antes ni después, porque sigue siendo una nota a pie de página a día de hoy, los manuales de Rafael Alberti, donde él ocupa capítulos y capítulos enteros. Y está bien reimprimir sus obras, pero no vale con eso. Yo creo que también hay que reimprimir la historia, ¿no? Un poquito, y ponerla en el lugar que corresponde, no solamente a ella, sino a todas las que estamos hablando de todas las que estamos hablando hoy. Y pasamos a nuestra siguiente invitada de hoy, alguien que fue que llegó al límite, ¿no? Que se debatió entre el genio y la desaparición. Alguien muy especial, llamada Ingeborg Bachmann. Siempre me hace gracia lo bien que queda el traje de musa a las mujeres que son geniales, ¿no? Yo creo que el disfraz perfecto. Te pones el lazo de ser la inspiración y automáticamente desapareces como creadora. Ya no existes, ¿no? Te conviertes en el decorado del genio masculino, en su excusa, en su prerrogativa. Y si encima el genio escribe poemas, pues ya estás, ya puedes darte por perdida totalmente. Te van a citar en sus versos, te van a dedicar una metáfora y ala, ya está. Tu historia se va a archivar en la categoría de esa mujer que lo inspiraba. Ala, ya está. Tu vida resumida en una maldita frase. Y ese fue el caso de Ingeborg Bachmann, una austríaca nacida en el año 1926, que fue poeta, fue narradora, fue filósofa, fue superviviente del nazismo y, pues, según los libros que esta mujer no escribió, porque los escribieron otros, la musa de Paul Celan. Qué casualidad que él era el poeta atormentado, el sobreviviente del Holocausto. Ella, la mujer que lo amó, ya está. Pero si lees sus cartas, si rascas un poquito más a fondo la historia real, descubres que ella también cargaba con su propio infierno personal, porque también vivió lo mismo, ¿no? También vivió la guerra, vivió el trauma, la culpa colectiva de una generación entera que creció entre las ruinas de prácticamente dos guerras devastadoras. Ingeborg no era musa, era un reflejo, era un espejo, y eso es algo que para muchos de los mitos masculinos no los van a perdonar jamás. Eso de que le devuelvas la misma imagen, ¿no? Que le proyectes esa misma imagen. Ingeborg tiene unos poemas, ¿no? Que se llaman Invocación a la Osa Mayor, que son de una belleza, no sé, insoportable. Una voz herida, con lucidez, con una finura y con una lengua afilada que te das cuenta que hay una memoria ahí detrás muy herida, muy dolorosa. Y luego tiene Malina, una novela que habla de una mujer dividida, una mujer que ama, una mujer destruida, que se disuelve entre el lenguaje que utiliza. Y ahí tiene prácticamente todo, ahí tiene toda esa alienación femenina, ¿no? Toda esa violencia, todo ese amor romántico violento, ¿no? Y todas esas cosas, y esa locura social de la posguerra. Pero claro, obvio, cuando un hombre escribe sobre el abismo existencial que tiene dentro, eso se convierte en filosofía. Cuando una mujer lo hace, es un desvarío emocional. Y bueno, pues Ingeborg se traslada a vivir a Roma, donde escribe guiones de radio, escribe ensayos, poesía, pero el mundo prefirió recordar siempre que tuvo una relación tormentosa con Celan, ¿no? Y después tuvo otra con Max Frisch, otro escritor también célebre que convirtió su ruptura en material literario, pero para sí mismo, ¿no? Porque ella lo que se dedicaba era a coleccionar cosas románticas, y ya está, ¿no? Pues nada, ¿qué podemos obtener aquí de resultado? Pues que ella queda reducida a un mero personaje, a esa musa trágica, a esa advertencia, a esa femme fatal, y ya está. Borremos que fue una poeta poderosa, alguien que transmitió el ambiente y el calor de la posguerra europea con una profundidad moral y una precisión verbal que prácticamente anticiparon todo lo que vendría después de literatura existencial, ¿no? Todo lo que hemos leído desde entonces. Y murió en el año 1973, el mismo año en el que yo nací, quemada viva tras un incendio en un piso de Roma. Ya te he comentado que no solamente íbamos a tener una muerte de este estilo.
Y dijeron que fue un accidente, ¿no? Que fue con un cigarro y demás. Pues quizá lo fue. O quizá, yo qué sé, ardió ella tanto por dentro, ¿no? De lo brillante que era, que en fin, que quemó todo lo que tenía a su alrededor. Bueno, simplemente pequeña invocación, dejémonos ya del asunto del cliché de la musa, del genio y todas esas vainas. Al final, creo que ninguna persona debe ser complemento de nadie. Y menos en este caso que estamos hablando de estas autoras. Y lo que queremos es eso, que sean autoras. Y con Ingeborg Bachmann llegamos a nuestra última artistaza de hoy. Una poeta y editora que no solamente fue borrada, sino que directamente también fue silenciada a golpes, mientras pues todo un país fingía que no existía. La última de nuestras 10 imprescindibles artistas y mujeres de hoy, Concha Méndez. Bueno, pues siento que estoy cerrando un círculo largo, ¿no? Que empezó donde empezó con ninguneo, ¿no? Y que continúa con lo mismo. Volvemos otra vez a la generación del 27, a esa foto en blanco y negro, ¿no? Que se repite en todos los libros de texto que conocemos, ¿no? Con los Lorca, los Aleixandre, los Cernuda, los Alberti, los Guillén, ¿no? Salinas, Damaso, Alonso, en fin, todos ahí bien peinados, todos ahí bien peripuestos, todos bien muertos, bien todos, y bien canonizados también. Y las mujeres, ni salen. Ni María Teresa de León, que hemos hablado de ella, ni Ernestina de Campourcín, ni Josefina de la Torre, y por supuesto, ni Concha Méndez. ¿Para qué? No pasa nada. En la escuela te siguen enseñando hoy que aquella fue una explosión brutal de cultura irrepetible, como nunca se ha visto antes. Pero nadie te dice que también hubo un club de caballeros en el que las mujeres que compartían su talento pues les tocó el papel de comparsa, de acompañantes, de probablemente ser quien hace la foto, ¿no? De, ¿puedes hacernos una foto? Por favor, coge el móvil. No había móviles, pero bueno, lo pillamos, ¿no? Concha Méndez fue poeta, fue editora, fue nadadora profesional, de verdad, fue nadadora profesional, fue viajera, fue feminista y una de las fundadoras de la imprenta Sur, desde donde imprimió los primeros libros de Alberti, de Lorca y de Miguel Hernández. Vamos. Nadie. No fue nadie. O sea, que sin ella, buena parte de la literatura española moderna que conocemos hoy no existiría. No existiría. Pero claro, cuando nos ponemos a repasar la foto, cuando nos ponemos a repasar la historia de la generación del 27, ¿quién firma los manuales? ¿Quién los firma? Los de siempre. Los hombres. Siempre. No cambia. Pasa el tiempo y esto sigue igual. Y aquí tenemos una poesía que tiene algo que es difícil de ver, ¿no? Porque tiene alegría, tiene luz, tiene fuerza, tiene pureza. Incluso en medio de aquel desastre, ¿no? En medio de todo lo que estaba ocurriendo. Tenemos esas canciones de Mar y Tierra, o Niño y Sombras, donde pues su voz se abre paso a través de la maternidad que estaba viviendo, de su exilio y de esa memoria que se estaba perdiendo, ¿no? Tenía viveza, tenía realismo, era directa. Y eso, pues bueno, como hemos visto en todos los casos de hoy, pues molestaba bastante, ¿no? Ella realmente era simplemente una escritora, que no es poco. Y ya sabemos que eso en aquella época, en la época del franquismo y en los finales de la República también, era suficiente para desaparecer. Pasó la Guerra Civil, se exilia a México, igual que María Teresa León, y allí pues sigue escribiendo, ¿no? Porque es lo que hacía, se dedicaba a eso. Siguió publicando, siguió resistiendo. Y murió en el año 1986, lejos de su país, mientras, pues aquí en España, en aquella época nos llenábamos la boca con la palabra transición, estábamos transicionando, esto era un nuevo país, una nueva España, ¿no? Pero seguimos sin revisar toda esa parte de la memoria, ¿vale? Ahí lo dejamos. No sé, que alguien me diga si han cambiado los libros de texto al respecto de esto, porque estoy un pelín desactualizado, y si queréis me ponéis un comentario y me lo decís, porque igual estoy equivocado y todas estas mujeres de las que hablamos hoy pues aparecen. Pero creo que siguen apareciendo sobre todo los retratos de los nombres masculinos. Creo que me voy a equivocar en muy poquito. Y creo que al final que la memoria cultural de un país que olvida a sus mujeres no es memoria, es pura propaganda. Eso vale para mi país y para todos los países. La nuestra ha sido durante demasiado tiempo pura propaganda.
Y con todos los casos que hemos visto hoy, con Sor Juana, con María de Zayas, con Caterina Albert, su seudónimo, con Mary MacLane, con su escarnio, y Luisa Carnés, que tuvo que exiliarse, y Clarice Lispector, la exótica, ¿no? Clarice Lispector, o Colette, ¿no? Con esa moralina que la perseguía y demás. Y bueno, pues María Teresa de León, Ingeborg Bachmann, que acabamos de verla, ¿no? La musa, Ingeborg. Y bueno, Concha Méndez, que simplemente el gesto de no incluirla en la foto, pues prácticamente lo dice todo. Y creo que no hace falta que sea el Día de la Mujer, ¿no? Para hablar de ellas. No debería ser el día de nadie para que hablen de ti y de tu obra, ¿no? Hace falta dignidad, hace falta justicia y hace falta que dejemos de decir que son obras de mujeres, ¿no? Sino que digamos que son obras maestras, ¿no? Que están escritas ahí. No decimos de las obras de los hombres que son obras de hombres. Así que quiero dejarme de homenajes simbólicos, de rescates póstumos y de tonterías y mandangas varias, ¿vale? Creo que me gustaría que los manuales las incluyeran, que cambien las fotos, que las añadan, que se abran bibliotecas y que se metan estos títulos de estas personas, ¿no? Que les devuelvan la voz que se la merecen. Que hay mucha purria masculina en muchas bibliotecas y en muchas estanterías, y ahí están, ¿no? Quiero deciros algo, yo respeto muchísimo a la audiencia de este canal, os respeto muchísimo a todos vosotros, de verdad, de corazón os lo digo, a todos los que veis estos vídeos, a todos los que os tomáis vuestro tiempo en escuchar, en pensar, en debatir, en comentar y en discrepar conmigo. Y precisamente porque os respeto, quiero hacer una aclaración que considero totalmente necesaria. No estoy tomando ninguna posición ideológica a la hora de hacer... Bueno, ni este vídeo ni ninguno, pero bueno, hablo especialmente de este. Ninguna sola. De hecho, os digo que cualquier persona, sea hombre, mujer o del género que quiera autodenominarse, que crea que puede apropiarse de lo que he narrado aquí hoy, de lo que he contado, como bandera política, está haciendo una lectura torcidísima, torticera, de los hechos y de las razones por las que hago lo que hago en este canal. Lo digo de antemano. Yo no hago activismo. No lo he hecho en mi vida. Y no voy a empezar hoy. Yo lo que hago es memoria. Y hay una diferencia muy, muy grande. Y eso, en estos tiempos en los que vivimos, creo que es casi revolucionario. Porque si yo estoy reivindicando a estas escritoras es porque han sido olvidadas. Porque han sido borradas del mapa. Igual que hago con otras figuras en otros vídeos. Porque sus nombres se han perdido en las costuras del canon, y ese canon ha sido masculino siempre. Lo hago porque es una realidad, que no necesita etiqueta de ningún tipo, que se vende sola. Y que es cierta, que es así. Creo que es de perogrullo decir que el mundo, durante siglos, ha sido un mundo de hombres. Esto, quien se crea que esto es ideología, tiene un problemón serio, porque esto es pura historia. El dato mata al relato. Y si hoy tratamos de corregirlo y de poner medidas para que esto no siga ocurriendo, bendito sea, pero las correcciones no se deben hacer a gritos, ni con consignas de guerra, ni pintándose la cara ni arrancándose la ropa. Se hacen con conocimiento, con educación, con cultura. Se hace contando quiénes fueron Sor Juana, quiénes fueron María de Zayas, las Caterina Albert, las Mary MacLane, las Luisa Carnés, las Clarice Lispector, las Colette, las María Teresa de León, las Ingeborg Bachmann y las Concha Méndez. Se hace nombrándolas, se hace hablando de sus vidas, se hace contando lo que hicieron y lo que escribieron, porque mientras que no las nombremos, seguirán muertas. Y yo no necesito salir a la calle con pancartas, yo salgo con libros. ¿Qué es lo que hago aquí? Es lo que trato de compartir aquí, es lo que me gusta hacer y creo que es un buen ejercicio. O es un ejercicio por lo menos alternativo. Que lo conozcamos, que lo sepamos, que lo comprendamos, que lo recordemos. Creo que es bonito y que es necesario. Y por eso insisto que cualquier otra interpretación política, partidista, sectaria por parte de quien sea, no es asunto mío. Así que allá cada cual con su conciencia, allá cada cual con su credo y con sus historias y sus ideologías. Yo estoy muy tranquilito con la mía, os lo digo de verdad, y duermo muy re bien por las noches. Y lo digo esto porque este tipo de vídeos
yo podría hacer 100 partes más. Porque no solamente son estas 10, os lo digo muchas veces cuando me pongo a documentarme para hacer estos vídeos, es que me salen decenas. O sea, podía haber hablado de Emilia Pardo Bazán, de Alejandra Pizarnik, de Teresa Wins-Monti, podía haber hablado de Hildegard von Bingen, de Marosa Di Giorgio. Es que os juro que podía hablar, no sé, Rosario Castellanos, Anaïs Nin, en fin, es que hay tantas, que es injusto, de verdad. ¿Sigo? Podría estar hasta mañana, esto se alargaría demasiado, pero bueno, repito, esto que cuento es historia, el dato mata el relato, de verdad. Podría hacer un canal en exclusiva, solo con esto, con estas temáticas, con los escritores maltratados, etcétera. Pero en concreto estas mujeres, ¿no? Que para mí tuvieron algo en común, algo terrible y fascinante, es que escribieron con tanta verdad que su época no pudo resistirlo, no pudo soportarlo. Pero es que a día de hoy tampoco se sigue soportando. Porque sí podemos abrazar su nombre, bueno, abrazamos su causa y malvendemos su nombre. Así que tratemos este vídeo como una reivindicación, pero no, por Dios, como una bandera. Sí como un homenaje. Y si después de verlo, alguien, tú que estés ahí, sientes curiosidad por alguna de las autoras de las que te ha hablado y te vas y buscas un libro de ella y te lo lees, entonces yo he triunfado, para mí ha merecido la pena el esfuerzo. Porque al final lo que yo intento es muy sencillo, es muy simple, es recordar a quienes no pudieron contarse a sí mismas, es que ellas no pudieron contar su historia. Y no quiero hacerlo con odio, ni con consignas, ni con puñetas, ni dividiendo a nadie, ni enfrentando a familias, ni nada, sino con el mayor de los respetos. Con el respeto que se le debe a cualquier persona que dejó algo bien hermoso ahí para la posteridad, para el mundo, y que fue borrado solamente por su género. Ya está. Y por eso, de verdad os lo digo con toda la serenidad del mundo y con toda la calma del mundo, no hace falta que sea el Día de la Mujer para hablar de esto, para hablar de justicia. Hace falta más cultura, pero cultura de verdad, no cultura panfletaria. Hace falta memoria, hace falta leer, por Dios, mucho, y como siempre, porque yo creo que en el fondo todos y cada uno de nosotros lo sabemos, lo mejor, de verdad, está por leer.